de detención. Lo otro extraño es que cuando uno hace estas puntas transversales, si los vehículos empiezan a perder el control, las puntas están en esta dirección, empiezan a perder el control los vehículos, especialmente los ligeros o las motocicletas. Las puntas hacen que estos giren. Si las puntas están en la dirección del tránsito, lo tiran y lo vuelven a poner en posición. Por lo tanto, toma algún tiempo llegar a este punto. Las puntas longitudinales son el estándar ahora en Estados Unidos y también son mucho menos ruidosas que las puntas transversales. Si están utilizando las puntas transversales, consideren utilizar otra cosa. Ahora, los áridos expuestos, hemos hecho esto en Estados Unidos. Ese es un euro, creo que esa es una corona checa. Estas son fotos europeas. No lo utilizamos mucho en Estados Unidos porque es costoso. Hay que tener una buena mano en esta agregación. Hay que tener una buena hidratación en la superficie y en el momento indicado hay que utilizar escobas para sacar esa pasta mecánicamente, y si es demasiado tarde no se tiene la exposición de la superficie. Si entran a hacer esto muy temprano empiezan a salirse las rocas. Por lo tanto es algo bastante artístico y lo hacen más que nada por motivos de ruido. Creo que en el Reino Unido también lo hacen por la fricción, pero principalmente para la reducción del ruido. Y finalmente, estas son las superficies más agresivas que podemos construir. No hacemos nada en la superficie, simplemente tenemos estos surcos o acanalados de diamante. Esto es en dirección longitudinal. En los aeródromos de hormigón no es poco común ver estos tipos de acanalados de diamante. Y finalmente tenemos la molienda de diamante, y esto se hace mucho en Estados Unidos, especialmente para la preservación. Esto es fundamental para cubrir los pisos. Esto es para remover los defectos. Si es que hay algún tipo de fallas entre losa y losa, esto va a hacer que el pavimento sea completamente plano, y debido a que estamos haciendo esto también incorporamos textura negativa, que es bastante parecida al método de diamante acanalado de diamante. Y lo que ven aquí es la vista interior. Aquí están los áridos bastante cerca de la superficie, y este es el curso de la superficie de hormigón de última generación que diseñamos en Purdue University. Y Paul Donovan, saben, si viene al Congreso, él es una de las personas que hizo la mayor parte del trabajo en esto. Diseñamos esto para hacer la textura menos ruidosa, con los pavimentos de asfalto menos ruidosos. Y debido a que estamos terminando toda la superficie, utiliza con los otros métodos, pero nos da la oportunidad de ampliar la vida útil del pavimento en algunos estados como Washington y Utah. Ahora están tomando este enfoque debido a que tenían muchos problemas con las ruedas en las montañas cuando hay que ponerle cadenas para la tracción. Ese tipo de rueda funcionaría al igual que el asfalto en el caso del hormigón. Desde un punto de vista de administración, si necesitaban 20 centímetros de grosor, lo hacían un poquito más grueso. Por lo tanto, tienen un grosor adicional para poder hacer el acanalado de diamante y así obtener más de 10 milímetros. Hacen el acanalado de diamante y incorporan este grosor adicional para tenerlo como parte de la preservación. Tiene un mayor costo del hormigón al principio, pero luego se ahorran el dinero en la reconstrucción. Hay dos videos aquí ahora de prácticas en Estados Unidos. ¿Se podrían apagar las luces?
bajar las luces. Así que este primer video es del área de Chicago. El hormigón está siendo entregado por el camión Ready Mix. Así que aquí están haciendo grandes pilas de lo que me gustaría ver. Este es un proyecto de bajo volumen. Es un camino local, así que estas no son velocidades de alta producción. Aquí vamos a ver un lanzador de cohete que sale detrás de la bandeja, se acopla con el ancla. Si están suficientemente cerca y nunca han estado cerca de una pavimentadora de este tipo, pueden sentir cómo el hormigón, solo por los vibradores, está siendo jalado y aplanado. Y aquí no pueden ver esta textura de áridos rugosa, y se está fluidizando, está rodando constantemente con el hormigón líquido. Y pasado ese punto tienen texturización y curado, tienen aquí el alambre conductor que está guiando la pavimentación. El próximo video va a ser un poquito más largo con la acción de la pavimentación. Así que eso fue Dowding Avenue en Chicago. Este video es de Gunther Zimmermann. Son fabricantes. Otros son Gameco y Power Pavers. Y Birkin también, de Alemania. Así que son 4 primarios. Estos son pavimentadores de tamaño mediano. Este es uno de los equipos más populares que tienen. Yo creo que es un Dow Barnes. Esto es de YouTube. Tenemos aquí el alambre conductor haciendo una curva. Este equipo tiene un arado en vez de un sinfín, así que lo vemos en acción. Están virtiendo cerca del arado. Este proyecto está en donde el diablo perdió el poncho. Aquí está ranurando, empujando el hormigón allá y para acá. Aquí está el controlador chequeando el suministro. Parece que aquí están saliendo de la cabecera. Aquí está el sistema de impulsión del arado. Así que están logrando un nivel bastante uniforme del hormigón. No van a ver el mismo impacto de fluidización que vimos en el anterior video, porque aquí las cosas ya están relativamente planas. Aquí tienen las formas laterales. Estamos perdiendo aire porque estamos fluidizando con el vibrador. Así que hay una pérdida de aire de 2%. Aquí pueden ver el asentamiento del borde en tiempo real. Así que imagínense tratar de pavimentar al lado de eso. Tienen que coincidir con la elevación, el grosor. Muchas partes móviles, pero lo que no ven ahí es mucha mano de obra. En Estados Unidos la mano de obra es muy cara, es más costo efectivo usar estos enfoques de slipform. Cuando hablemos de prácticas internacionales, veremos más imágenes sobre el impacto de la mano de obra y slipform, incluso versus hormigón prefabricado. Así que ahora vamos a ver el curado. Ahora, cuando se trata del curado, estamos tratando de mantener el contenido de humedad y la temperatura del hormigón. Dependiendo de si hace calor o hace frío afuera, son diferentes cosas. Pero definitivamente la reacción de hidratación del agua que se torna hormigón, necesitamos humedad. Si perdemos agua, la hidratación va a parar. Si se seca en la superficie, de nuevo,
el punto más crítico en ese grosor es lo que está expuesto al tráfico, a cualquier efecto de sal. Si se seca, la hidratación va a perder fuerza en la superficie, así que necesitamos asegurar que tengamos un suministro constante de agua en la superficie o evitar que se evapore la humedad. Lo otro es la temperatura. Si hace frío afuera, tenemos que asegurar que lo mantengamos caliente para que el hormigón se hidrate como queremos. En casos extremos, si colocan hormigón fresco en el terreno y se torna el agua puede helarse antes de que el concreto se seque. Entonces se producen cristales de hielo y van a tener que reemplazar el hormigón. Ahora, entre esos dos puntos, si el calor no está donde es necesario, la hidratación se va a enlentecer, no van a poder abrir el camino al tráfico tan rápidamente. Si se torna demasiado caliente, los problemas ocurren al otro extremo. Ojalá pudiera dibujar, pero demasiado caliente es un problema también. Metas del curado. Tratamos de evitar o reaprovisionar la pérdida de humedad y mantener una temperatura favorable, que es bueno para el secado correcto. Como contratista, el dueño no puede esperar que yo cure esta losa durante un año. Hay que abrirla al tráfico muy rápidamente, así que tenemos un cierto periodo de tiempo que nos importa mucho. Así que en esta imagen, estos son los dos métodos de curado más comunes en Estados Unidos. El primero es la aplicación de un compuesto de curado con pigmento blanco. Es muy automatizado este método. Nuestra agencia federal aconseja que la superficie, si uno usa materiales con pigmentos blancos, debe ser tan blanco como una hoja de papel. Cualquier cosa menos blanco sería indicación de una aplicación incorrecta del compuesto. Así que aquí esto es un material con base de cera o de resina, que es cada vez más común. Aquí tenemos frazadas. Es como la frazada en que uno duerme, está manteniendo el calor de la hidratación para mantener una temperatura favorable. Lo hacemos cuando hace frío. Así que tenemos diferentes métodos. Esos son dos y los desglosamos en un curado inicial y final. En el curado inicial es algo que podemos hacer durante el punto antes de que el agua de sangrado se haya escapado completamente, antes de poder aplicar el compuesto de curado. No tocamos este detalle. Cuando tendemos el hormigón, hay un sangrado. Antes de que eso se complete, no podemos aplicar un compuesto de curado de membrana, sino el sangrado se va a mezclar con ese material y no va a ser efectivo. Así que antes de llegar a eso, al sangrado, podemos usar un retardante de evaporación en la superficie o formación de vaho o nebulización de la superficie. Así que agregamos agua para reaprovisionar la nebulización. Pasado ese punto, podemos usar cubiertas húmedas, que puede ser papel o género de saco. Podemos usar papel impermeable, tratar de sellar el sistema, o hojas de plástico o láminas de plástico. Podemos incluso usar la calefacción eléctrica o con vapor, agregar calor al sistema. Y lo haremos en climas extremos como en Minnesota o Wisconsin, donde tenemos enormes frazadas que colocamos en la rasante y calienta el suelo y la subbase, y colocamos el hormigón y colocamos el material sobre el hormigón para agregar calor al sistema. Es la única forma de tener tiempo para construir pavimentos de hormigón en climas fríos. Y compuestos
compuestos que forman membranas como esto sobre la superficie, frazadas aislantes y curados de aceite de linaza que se ve más comúnmente en sellantes para asistir en la resistencia contra las heladas. Y lo más común son los compuestos que forman membranas y frazadas. Eso también es así aquí. Están transicionando a las resinas, ¿no? Se está promoviendo la resina en los climas más duros. De hecho, Jeff ha hecho investigación preliminar en la Universidad de Minnesota y sugiere ahora que si hacemos curado demasiado bueno con la base de resina, podemos aumentar el rizado, porque lo que hacemos es crear una estructura de poros demasiado fina, entonces causa un mayor potencial de secado en la superficie. Así que donde se ha hecho curado durante los 100 años puede ser el mejor método. Y usar el sello puede tener consecuencias negativas. Así que tengan esto en mente mientras usan la resina. Pero en base a la investigación de especímenes pequeños dentro de una cámara controlada, laboratorio, puedes acercarte solo hasta cierto punto a la realidad. Aquí tenemos fotos de esta máquina de curado. Va a hacer un excelente trabajo de todas las superficies expuestas. Si es necesario, usamos un spray manual y quieren tener una superficie tan blanco como una hoja de papel. Esta gente debe haber sabido que estábamos sacando fotos porque generalmente no se ve tan bonito. Generalmente uno ve algo mucho más parecido a esto, que es marginal, o estos que son pobres. Aquí pueden ver marcas distintivas. Quieren pasar este punto y lograr una cobertura más uniforme. Aquí esto fue en Texas. Tienen huellas de donde trataron de curar. Las causas son muchas. Tal vez el equipo no estaba limpia, la inconsistencia de materiales a esa temperatura, a lo mejor no tenían las boquillas suficientemente abiertas. Pero hemos hecho estudios prácticos de Texas sobre la aplicación de curado, porque es muy difícil en base a las recomendaciones del fabricante, que es una cierta área de aplicación para cierto volumen de material, aplicar eso en terreno. Así que en California desarrollaron lo que llaman el test de pañal. No sé si tienen esto, en que están entrenando a un cachorro a salir afuera y pones estas hojas de papel y el perro hace pipí ahí, así que lo ponen en el terreno, corren el curador sobre el papel y después miden cuánto material salió. Lo más fácil parece ser que es cuando usas una máquina de curado, validar cada equipo independientemente. Ahora, una máquina de curado de textura, aquí en cada boquilla pueden colgar un balde y hacer que avancen a la velocidad normal con la boquilla, haciendo spray y medir el compuesto que está en cada balde, y dependiendo de la cantidad ves la manilla que controla la velocidad de avance y poner una marca de que no pueden pasar ese punto, porque si pasan ese punto la tasa de aplicación será muy lenta. Así que es una manera muy práctica para decir vamos a validar su equipo. La única advertencia de mi experiencia en el mundo de contratistas, estarás feliz de estar en el mundo de resinas, porque con curas en base a agua es muy común de que el contratista agrega un poco de agua en el balde de compuesto para extender
la vida del material. No se puede hacer eso con materiales en base a resina. Aislación con frazada, se coloca esto después del spray con un compuesto de curado. Reduce la pérdida de calor de hidratación y también reduce efectos de temperatura del aire y el enfriamiento, así que puede aislar cuando el sol es demasiado caliente. Típico de la resistencia térmica, están los valores ahí. Ahora, cuando usamos estas frazadas, es una tabla sencilla en base a la temperatura ambiente y la hora de apertura al tráfico, donde podemos considerar si usaríamos el curado con frazada. Es más para una apertura al tráfico temprano. Por supuesto, pueden cambiar el contenido de cemento y otros factores para promover mayor resistencia. Esto es una consideración más. Buena práctica aquí a la izquierda. Están haciendo el curado de frazada a tiempo para cortar las juntas. Aquí la foto de la derecha se tomó en Washington, D.C. en enero, que era uno de los peores tiempos para poder construir pavimentos de concreto. Estaban reconstruyendo una intersección, un cuadrante a la vez, y en la primera vez funcionaron bien, pero en este caso en particular el curado salió casi inmediatamente. Ahora las juntas. Ahora, una vez que hemos hecho el curado, es hora de ver las juntas. Si tenemos acero integrado, podemos ver dónde debíamos hacer los cortes. Este hombre de acá está arrastrando una cadena o una cuerda por la superficie para indicar dónde se debe realizar el corte. A veces tenemos estas uniones de forma como las que vemos en la parte superior y ya no es tan común. Es mucho más común en los países en desarrollo, al parecer. El problema es que cuando uno tiene un pedazo de hormigón completamente plano y uno lo induce de cierta forma, el material se tiene que ir hacia alguna forma. Es como cuando uno inserta la barra de acoplamiento y aquí se tiene una pequeña curvatura. Por lo tanto, es más fácil hacerlo así que cortar negativamente en eso. A veces tenemos estos grandes dispositivos que van con el pavimento en la parte superior. Esto se llama, esta es una sierra que se hace de una pasada de manera muy automatizada, y más comúnmente vemos este tipo de sierras cuando están secas o húmedas, o un corto en húmedo convencional. Y se vieron estos mucho después que aquellos que entraron antes. Aquí tenemos esto en Nisar Technologies. Las láminas de corte son las más comunes, son las industriales de diamante, y se puede tener también una abrasiva. Y para hacer coincidir el tipo de lámina de corte de diamante con el tipo de hormigón, la dureza de el árido va a ver qué tipo de hoja tenemos que utilizar. Hay que ver qué tipo, los distintos fabricantes los pueden ayudar a ustedes dependiendo de sus necesidades. Ahora, el orden de los cortes. Primero vamos a tener este tramo de camino que se puede contraer de acuerdo a su longitud. Primero tenemos que evitar las fisuras en la dirección larga, y lo vemos aquí. Hacemos los cortes transversales. Es mejor hacer que las operaciones de corte estén lo más cercanas posibles entre sí. Cuando hablamos de la producción de caminos de alto volumen, lo más común es ver un jig como este, que está en los bordes exteriores del pavimento donde hay rodillos y mantiene
a esa sierra en la mitad del ancho. Y así podemos montar 1, 2, 3 sierras en uno de estos tipos de jigs, y lo vamos a ver en los distintos tipos que se puede aplicar. Y si todo fue correcto, aquí tenemos un punto donde se indicó que aquí se quiere hacer el corte. Aquí tenemos la barra de pasador. Aquí se ve el corte a la profundidad necesaria. Y como ven aquí en la parte derecha tiene un poquito de fisura, pero está ahí. Ahora, la profundidad del corte es tan importante como su tiempo. Si cortamos de manera muy profunda, lo más probable es que no creemos un plano que sea lo suficientemente débil y no se puede fisurar. Si vamos muy profundo, vamos a tocar las rocas de los áridos. Por lo tanto, no hay que ir muy superficial ni muy profundo. Parte del desafío, especialmente con las sierras abrasivas en vez de las de punta de diamante, como ven, el diámetro de la hoja va a empezar a disminuir. Si han utilizado un Dremel con una de este tipo de sierras, lo mismo pasa. Mientras baja el diámetro, tienen que cortar un poco más en profundidad para obtener la misma profundidad del corte con sierra. Y ese es el arte que tiene el operador de la sierra para lograrlo. Estas uniones transversales, si uno construye en material transversal, se corta 1/4 de la profundidad. Las uniones longitudinales, si se está en material no estabilizado, se corta 1/3 de la profundidad. Para construir en materiales estabilizados como el hormigón pobre o de base de cemento, se hace 1/3 de la profundidad. Hay que asegurarse de cortar un poco más en profundidad, y aquí aparece una nota sobre el corte en asfalto sin moler. Tomamos esto con algunos anchos que tiene algún tipo de pendiente y hacemos esto sobre él. El desafío es que buscamos un mínimo de 15 centímetros de grosor, que ese sería el mínimo. Sin embargo, si llegamos a algo de 25 milímetros, la losa va a estar a 75 milímetros a ese punto, lo que significa que para mantener la misma profundidad de corte hay que cortar un poco más profundo, y eso lo hacemos con nuestras operaciones de overlay. Nuestros operadores hacen que la hoja se vaya un poco más profundo, y esto es parte de la comprensión que tiene el contratista sobre los detalles de esa construcción en particular y de los inspectores para asegurarse de que suceda. Pero lo hacemos y funciona. Tengo una pregunta acá. Tenemos el micrófono de mano. Mientras nos pasan el micrófono, o quiere hacer la pregunta en inglés y yo la repito. No sé si tengo esa diapositiva o no. Él pregunta si la profundidad del corte de sierra se relaciona con el uso de el primer uso de las sierras. La respuesta es sí. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Existe una profundidad mínima de corte con sierra, y la respuesta corta es que la mecánica cambia cuando uno corta en los primeros momentos del pavimento. Esto es lo que sabemos de 100 años de experiencia en trabajo, y con la introducción de nueva tecnología que corta en distinto tiempo, como se puede cortar un poco menos profundo, porque estamos en la etapa tan temprana del pavimento que la mecánica es distinta para la propagación de las fisuras. Sí. Creo que no la tengo. Generalmente hablamos de
Eso es lo tercero que no enseña el sistema escolar estadounidense, las unidades métricas. Es de alrededor de 30 a 35 milímetros como mínimo, algo así, ¿se suena? Para la entrada temprana. 25 mínimo. Sí, sí lo sé, pero es como una pulgada un cuarto, una pulgada y media. Sería 33 mínimo, parece bien. Tenemos a los fabricantes aquí, les podríamos preguntar durante el break, pero sí, hay una diferencia. Cuando estamos cortando tampoco lo podemos hacer tan rápido. Si tenemos un árido más duro, puede ser necesario utilizar una velocidad menor, lo que permite que la sierra llegue lo suficientemente profundo hacia el corte. Si presionamos esto, y generalmente hay un mecanismo de autopropulsión en esta sierra, si vamos más allá, lo que vamos a hacer es presionar la hoja hacia arriba porque va a estar cortando en esta curva y va a empezar a subir el corte, lo que significa que no va a cortar con la profundidad necesaria. Así es que tenemos que hacer coincidir la hoja con la velocidad. Y si no cortamos lo suficientemente profundo, hay un riesgo de fisuras. También el inicio y la detención es algo que debemos considerar. Este es otro detalle del que quiero hablar. Una sierra convencional es lo que llamamos de corte hacia abajo, una de corte húmedo, corta en este sentido en las manecillas del reloj. Estos diseños, estos detalles del diseño son importantes. Cuando se corta hacia la derecha y llegamos a este borde libre que está acá, lo que sucede es que estamos cortando hacia la losa, por lo tanto siempre va a ser un corte soportado. Las primeras sierras cortaban hacia la izquierda, por lo tanto cuando llegaban a este borde libre, lo que hacían es que presionaban este borde libre, pues no había soporte. Y una vez que llegaban al punto de cortar aquí, este de acá se salía y se salían los bordes, y particularmente era así en las intersecciones de corte. Si ya habíamos cortado en esta dirección, se hacían insertos plásticos y se ponían antes de cortar en esa dirección para ayudar a tener cierto tipo de soporte. De lo contrario, detenemos el corte alrededor de los 13 milímetros desde el borde del pavimento para evitar este tipo de quiebre. Y si hay viento, es mejor cortar con la espalda hacia el viento, porque este es un gran sistema que está en funcionamiento. El hormigón funciona como esponja para secarse, y cuando hay viento y se pierde la humedad de la superficie mientras el viento pasa por ella. Por lo tanto, si se tiene una franja de hormigón y va a estar soplando así, se va a secar por este lado y este lado se va a encoger, mientras que este lado de aquí no va a estar tan seco. Ahora, si yo fuera a cortar de derecha a izquierda, yo llegaría a un punto acá donde podría ser el caso que está lo más cercano al borde y el hormigón se fisura, se quiebra mientras estamos haciendo el corte, porque hay tanto encogimiento que se está dando en ese lado. Y si yo hubiese empezado mi corte en este lado que se haya encogido hacia la otra dirección, no tengo el mismo efecto. Estos son detalles menores, pero que los contratistas siempre deben estar viendo, porque si sucede 1 o 2 veces se pierde dinero y hay que prestarle atención a estos detalles. Hay que asegurarse de que el corte sea limpio si lo vamos a sellar. Esto es común en las uniones no selladas y existe más evidencia de que hace una diferencia. Pero estas operaciones de corte generalmente lo van a limpiar, y esto también se va a hacer antes de las operaciones de sellado. Esto es para sacar cualquier tipo de suciedad que esté acumulada. Hay que unir el sellante, por ejemplo, evitar que se una el sellante a una superficie que esté sucia. También hay que tener cuidado, hay que ver si se ponen limpiarse los dedos ahí.
Tenemos un kit de prueba en terreno que se ha desarrollado en Estados Unidos. Creo que no hay aquí, pero estamos tomando depresores de lengua, los que usan los médicos para como un palito para la lengua. También se tiene un pedazo de polera de algodón negro, se pone contra el palito de madera y se pone ahí, y hay que verlo. También lo hacemos para motivos de adhesión. Esta cinta eléctrica, se pone el palito de madera hacia abajo y se empuja contra las caras del hormigón, y ahí tenemos que ajustarle unas de esas cosas para pescar, esas pesas para ver a los pescados, y vemos qué es lo que pasa y eso nos indica si está bueno para agregarle el sellante. Son pruebas en terreno bastante sencillas que se han desarrollado para la verificación, porque si se van a sellar las uniones hay que asegurarse de que estén lo suficientemente limpias. De lo contrario, el objetivo del sellado no será ninguno. Hay que asegurarse de que esté lo suficientemente limpio, de lo contrario no va a tener el rendimiento esperado sin la preparación adecuada. Desde el punto de vista del propietario, no le cuesta nada al contratista hacer estas verificaciones. Lo que vemos acá son los costos relativos, el porcentaje del costo total de cada una de estas operaciones de corte. Tenemos aquí los distintos sellantes, tenemos el de cono, el de compresión. Las barras en azul son el corte inicial, esto es el azul. Las barras rojas son el corte con sierra de reserva, que hace que sea más ancho para obtener la proporción. Y las verdes son lo limpio. Y lo morado tiene que ver con la instalación del sellante. La limpieza, como ven, es una parte muy pequeña de todo el proceso, por lo tanto hacerlo 2 veces no es necesario, mejor hacerlo bien para que el sellante dure. Hablé acerca de los cortes de anchura, porque aquí se va a ver mejor con esta imagen. El corte inferior que vemos aquí es el inicial, es lo más angosto posible. Lo que ven en la parte superior es un corte de anchura, que lo podemos utilizar para crear los detalles de diseño correctos en terreno. El ingeniero está haciendo esto de cierto ancho y profundidad en base al sellante que se va a utilizar. El contratista simplemente está construyendo lo que pidió el ingeniero. Por lo tanto, primero hay que hacer ese corte de control de fisura, que es el más profundo. Llegamos al ancho, limpiamos todas las superficies. Luego ponemos una varilla que se presiona hacia abajo con esta rueda a la profundidad adecuada para ayudar a controlar cuánto material que estamos colocando en la unión en sí, y luego para crear la proporción de aspecto correcta. Entonces lo creamos con el ancho y la profundidad del sellante en sí. Si tenemos entonces un sellante, digamos que es bastante ancho y estrecho como esto, y tiramos los 2 extremos, probablemente se va a romper en el medio. Ahora, si ponemos los sellantes de la otra forma, es bastante profundo pero estrecho, y lo tiramos y no se va a romper en la mitad, pero probablemente se va a desprender de las caras de la unión. Por eso tenemos este ancho y profundidad específico debido a la mecánica que tiene el sellante. No queremos salirnos de las paredes laterales y tampoco queremos que se rompan ni se desprendan. Por lo tanto, los fabricantes entregan las directrices sobre cómo diseñar ese detalle específico y simplemente hay que aplicarlo en terreno. Si estamos utilizando este tipo de material, también nos permite presionar contra algo. Si presionamos contra el sellante,
se vuelve a presionar, y también evita la adhesión de 3 lados. Esto está entre los 2 costados. No está diseñado para sellarse en los 3 costados. Una vez que hayamos sellado las uniones con las recomendaciones del fabricante de la temperatura mínima de instalación, nuevamente hay que verificar que todo esté limpio y seco antes de sellar. Rellenamos el sellante desde abajo hacia arriba, y se tratan de hacerlo a la inversa. Puede generar burbujas de aire, y desde la perspectiva del contratista es bueno para utilizar menos sellante, pero no se va a producir un buen sellado si es que existen. Y esto debería ser lo más suave y continuo posible. Y algunos instaladores en particular son algunos que usan estos tipos de equipo y tienen bastante experiencia con esto y lo hacen a una tasa bastante constante, y es bastante impresionante ver su trabajo. Juntas transversales. Así que hemos construido el pavimento, pero ahora tenemos que parar de pavimentar. Así que esto es una interrupción en la operación. Si al final del día del pavimento tenemos una interrupción de material, no podemos conseguir hormigón porque hay un taco, incluso porque está lloviendo, tenemos que parar. Podemos formar esto si sabemos que están en camino, así que creamos un sistema de formas, o podemos resolverlo. En todo caso, no hay forma de dar cuenta de esto desde el layout. No pueden, como diseñador, decir al contratista, vamos a tener juntas aquí y no en otra parte. Por eso que el contratista tiene que decidir y hacerlo en terreno. Necesitan una colocación adyacente. Así que ya tenemos un carril colocado. Vamos a querer colocar juntas transversales aquí donde calza con el pavimento existente. Si hacemos lo que vemos aquí, vamos a tener que aserrar una junta adyacente a esa losa existente, anclar y aserrar otra junta ahí, y crea un panel que es más débil que el resto, pero se trata de la uniformidad. Entonces aquí pueden pavimentar aquí si están aserrando hacia atrás, pero no pavimentaría ahí si creen que es el mejor lugar donde detenerse. Así se ve el cabezal formado. Puede ser una forma de 2 partes con pasadores y anclas que sobresalen. Tenemos un pedazo de madera en la altura exacta ahí. Ambos tienen semicírculos y lo mismo al revés con el notch de semicírculo ahí, todo mantenido en su lugar. También podemos hacer esto a través de una forma falsa. Vemos esto más bien en la pavimentación industrial, donde tenemos un bolsillo, una manga, tenemos un pedazo de madera aquí, pero en vez de una barra de pasadores podemos tener un bolsillo ajustado con clavos ahí, y podemos tener un hoyo y metemos un pasador. Así que hay un par de formas de hacerlo, pero si hacemos esto tenemos que asegurar que tengamos buena consolidación en la esquina, porque el problema es especialmente en el slipform, el pavimento de hormigón va a tener que elevarse hacia arriba antes de llegar al final, así que los vibradores no van a tocar este hormigón, hay que vibrarlo manualmente o consolidarlo manualmente. Aquí está el cabezal formado que yo pude observar cómo construyeron esto en Indiana. Iba a llegar una tormenta de lluvia y decidieron que tenían que parar ahí. Yo creo que aquí habían estado pavimentando durante 2 horas, y la posición que yo tengo o la postura que tenía con ACPA es que estos eran los días que yo aprendí más. Si sales como ingeniero al terreno y todo va bien,
Es fantástico verlo, pero no aprendes muy bien. Pero si el día es terrible para el contratista, es ahí cuando el ingeniero aprende cómo resolver los problemas. Así que tenemos otra pregunta. Muescas. Así que en ese día en particular yo creo que habían estado pavimentando 2 horas, creían que les iba a ir bien, pero como funcionan los sindicatos, si alguien llega al sitio, se les paga por todo el día. Así que esto rompe el corazón del contratista. Rompe el corazón del contratista esta situación, porque en los sindicatos si el trabajador llega, se le paga todo el día. I haven't seen diamond dowels. You use diamond dowels in pavements? Sí. Si usamos diamond dowels en industriales todo el tiempo, en pistas aéreas, en uso vial, no los hemos visto en rotondas donde el secado no es lineal. ¿Hace sentido? Y sí, yo creo que vamos a verlo cada vez más en aplicaciones viales. Es una tecnología que se ha desarrollado en el espacio industrial. Ahora, las razones, brevemente, todas las innovaciones con pasadores dentro de materiales, aparte de un revestimiento con zinc en los pasadores o medidas anticorrosión que hemos visto, los cambios geométricos en los pasadores han ocurrido en el diseño industrial porque la carga ha movido de grandes neumáticos a ruedas muy pequeñas de plástico o metal. Así que cualquier deflexión en la junta causaba spalling. Así que se han desarrollado estos dispositivos que son más como una medida de resolver tensiones en rodamientos para tráfico en carreteras, aunque hay una diferencia de deflexión. Todos tienen neumáticos de goma, de caucho. Pero ahora, a medida que los costos bajan hacia los mercados viales, debido a limitaciones de tiempo, vamos a tocar algunos temas industriales. Es muy poco, porque la mayoría de los metros cuadrados en el mundo no son industriales. Así que el tono de la discusión hoy está enfocado en las aplicaciones viales, porque es la más grande y la mejor comprendida. Construimos un camino con bandas acá al lado, es una construcción controlada, industrial. Podría hablar 2 días acerca de los desafíos ahí, mucho más específico a los proyectos. Así que esto es un cabezal formado. Sabían que llegaba una tormenta. Este es un canasto de pasadores y hay mucho acabado manual. La última opción para el cabezal es aserrado. Aquí simplemente pavimentaron y continuaron. Sabían que iban a aserrar hacia atrás. Ven aquí asfalto. Así que pavimentan hasta que se acabe el hormigón. Hacen un aserrado, un poco de espacio hacia atrás y barrenan hacia adentro barras de pasadores de epoxia en los huecos. Así como funcionan los sellantes, el grout o la epoxia, hay que empezar la inyección atrás en el hoyo. Se coloca el pasador, hay aire atrapado y hace que la epoxia se dispare por fuera del frente. Abriendo al tráfico, requerimientos. Ahora, estas tablas fueron desarrolladas por una empresa en base a tener 0 daños por fatiga en el pavimento de hormigón. Así que en base a la mecánica de fractura, así que está dependiente del soporte y dependiente de la carga. Así que, y dependiente del grosor. Aquí se
tenemos los requerimientos para los equipos. Tenemos losas de diferentes valores, que losas fijas, dependiendo del soporte, valor K. Cuanto más rígido el soporte, hace una diferencia. Para soportar un spanso, si tenemos mayor soporte, podemos tener una resistencia a la flexión mayor. Así que tenemos aquí una carga de eje tándem, 10 repeticiones y 50 repeticiones para causar 0 daño. Lo mismo con el tráfico público. Depende del número de repeticiones, el grosor del pavimento y la rigidez del soporte. Pero no vemos muy altas cargas aquí o altas resistencias. Estamos hablando de la mitad de la resistencia típica de 28 días. No demasiado alta. Así que sabemos esto, las referencias, cuando tienen que especificar una resistencia mínima a flexión. Y también si quieren convertirlo a fuerza compresiva. Entonces, al determinar la fuerza, podemos usar la flexión versus compresiva. Flexural es más sensible en etapas tempranas. En la mayoría de los casos, se corre en el sitio, se saca los moldes, eso es difícil. Así que mayormente usamos la resistencia a flexión. O si usamos especímenes compresivos, lo que tratamos de evaluar es la fuerza del hormigón. Si queremos trabajar de noche a abrir el tráfico el otro día y hace más frío de lo que esperábamos, el hormigón no se va a hidratar. Así que si tomamos el espécimen desde el tiempo de construcción y lo llevamos a una cámara, no corresponde al curado en terreno, así que tenemos que curar al lado del pavimento. Si no, podemos usar el método de maduración. Si la fuerza de apertura no se puede cumplir con esa fuerza con mezcla convencional, podemos usar una mezcla de high early, alto temprano, y 400-500 kilos por metro cuadrado, más bajo con centímetros hasta 0,37, a veces 0,35. Usar una temperatura de mezcla de hormigón más alta con agua calentada o áridos. Usar mezclas adicionales que se aceleran. Ya es bastante usual ahora ver mezclas de más altas, pero estas mezclas generalmente son más caras. Así que si están pavimentando un área grande, una intersección, y es poco crítico, necesita esa mezcla. Si están pavimentando en la noche, la primera sección de la noche probablemente va a tener la misma resistencia que la última. Así que para minimizar costos, consideren estas mezclas más caras solo cuando es necesaria. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Es muy común que uno ve mezclas adicionales como acelerando en hormigón de premezcla. No, eso es porque estamos tratando de extender la ventana de trabajo al máximo. Solo para estas altas resistencias lo usamos para retrofits de barras de pasadores, porque queremos abrir al tráfico rápidamente, o para reparar unas secciones pero en esos casos sí, pero tenemos que trabajar muy rápido. Para un pavimento típico hay que transportar el material,
y colocarlo. No, no es común para nada ver esos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, así que pavimentar en mal clima o clima difícil. Ayer llegué en short y Mauricio me dijo que no es clima para shorts en Santiago esta semana, así que parece que se torna más frío acá. Y yo había visto el pronóstico de clima ayer y el clima ayer era mucho más frío que lo que decía en el canal de clima. Ahora, aquí la hidratación va a ocurrir mucho más lentamente. Va a enlentecer el desarrollo de fuerza si la sección es gruesa. La termodinámica del enfriamiento de la superficie versus la parte de abajo no es uniforme. De hecho, la hidratación abajo va a calentar la parte de abajo, pero la superficie va a seguir enfriando, así que van a tener un secado, recogimiento diferentes, porque depende de la temperatura en la losa. Cuando el hormigón transiciona de plástica a duro, la temperatura se queda dentro de la losa y pueden terminar con distorsiones, problemas de distorsión. Pasos de mitigación cuando hace frío. No hay que pavimentar sobre subrasantes congeladas. Cuando sabemos que hay heladas o nieve, tome un puñado de áridos y ve si están congelados. Sobre todo, si se va a atrapar el agua, se atrapará en la superficie y van a poder ver si está congelada o no. No usen grupos de áridos. Lo mismo pasará en esa ubicación que está cerca como en la subrasante. Si tienen puñados de áridos, eso no va a haber uniformidad. Y la hidratación, pueden usar mezclas acelerantes, pueden usar curados con mantos para atrapar la humedad, incluso pueden calentar materiales. Pero aquí hay un caso donde calentaron el material y está subiendo el vaho. Yo creo que hay un paso de mitigación aquí. No pavimenten, esperen hasta que cambie el clima. En casos extremos uno no tiene opción. Muchas veces para mí, en los proyectos en que he trabajado, que este era el desafío, en clima frío eran aplicaciones militares donde no había cuestión de esperar. Así que pueden esperar, esperen. Ahora en clima caliente, algunos problemas potenciales, pérdida de humedad durante el acarreo y la colocación. Así que mientras transportamos el hormigón, podemos colocar hules para evitar que el sol llegue y prevenir que el viento se lleve la humedad. Vamos a hablar de esto más en esta tarde. Igual, esto es importante para el hormigón convencional. Las pilas de áridos es importante, se va a secar y eso afectará la consistencia entre lotes, porque tienes una pila de roca y el operador saca material adentro, pero puede que lo está adentro es húmedo y lo que está en la superficie está seco. Eso es parte del trabajo del operador de continuamente trabajar, revolver los áridos y muchas veces pueden mojar el acopio. Se debe humedecer la subrasante antes de tender el hormigón. La subrasante, en vez de que la superficie se enfríe y la parte de abajo se mantenga
mantenga la temperatura. Esto, la superficie hace lo que típicamente haría, pero el asfalto abajo ha suministrado el calor extra, así que hay un diferencial. Evaporación rápida causa fisuras. Es difícil entrenar el aire a más altas temperaturas. El concreto así que pavimentación en clima caliente, pasos para la mitigación. Empiecen a curar lo más pronto posible. Hay que sellar ese sistema con nuestro compuesto de curado, poner los mantos sobre eso también. Esto es para sellar el sistema. Aquí lo decimos abruptamente, por favor, no hay que pavimentar en los días calurosos. Si hace demasiado calor y el proyecto puede esperar, van a obtener mejores beneficios, porque las cosas pueden no estar tan uniformes. Hay que mantener una pila de acopio uniforme, porque así se pueden trabajar con los materiales. Vamos a poner rociadores en las pilas de acopio para mantener el contenido de humedad en la superficie. También podemos agregar mezcladores retardantes para enlentecer la reacción y tenemos más tiempo de transporte y para colocar el hormigón y para que no se fije tan rápidamente. Podemos utilizar más de estos materiales cementosos suplementarios. Esto baja el contenido de cemento y terminamos con una mejor fuerza o la igual o igual, o tenemos una obtención más lenta al principio, y esto es útil para el pavimento en climas calurosos. Tenemos la subbase, de preferencia debemos pavimentar en la mañana o en la noche o en la tarde, no al medio del día, donde el calor del sol agrega más calor al sistema. Podemos aumentar la dosis de mezcladores de aire. Si tenemos problemas para mantener el aire, podemos mantener el equipo y todo lo demás que toca el hormigón húmedo. Incluso cuando estamos transportando, si estamos utilizando los camiones tolva, antes de ir a la planta de lotes para tomar el hormigón, hay que rociar adentro, no solamente limpiar la superficie, sino que para enfriarla. Y podemos utilizar también sombrillas o cortavientos temporales. Cuando tengamos la siguiente presentación, vamos a ver un caso en Sudáfrica donde llevan una carpa donde se está realizando la pavimentación. Esta imagen no es mía, creo que es del American Concrete Institute y es de la adición de hielo seco a un camión Ready Mix en los Emiratos Árabes Unidos, donde hace tanto calor que tienen que buscar una forma para sacar el calor del sistema, de lo contrario no pueden construir. ¿Y qué pasa con la lluvia en el pavimento? La ironía es el ambiente que se crea durante una tormenta de lluvias, donde es relativamente más frío y bastante húmedo, y es un entorno de curación increíble para el hormigón. Antes de un evento de lluvias es lo más cerca que llegamos sin que esté húmedo, pero apenas empieza a llover nos encontramos con problemas como este, como la erosión de la superficie. Si la lluvia se da antes de la última fijación, vamos a tener marcas y un deslavado de la pasta. Y si la lluvia sucede después de la última fijación, podemos tener un enfriamiento rápido del sistema, pero en la superficie más que en la parte inferior de la losa. Así la superficie se quiere contraer, y si no hemos visto aún las uniones, tenemos distintas tensiones diferenciales desarrolladas. Y aquí hay un mal ejemplo, creo que un buen ejemplo de lo malo. Y parte del problema es cuando uno tiene un techo o cualquier tipo de superelevación al camino. Todo el agua que cae en esa área tributaria se pone más veloz mientras va llegando a la orilla, y con esto arrastra la arena del hormigón.
Por lo tanto, para cuando llega a ese borde libre, es como un río que ha tomado bastante polvo y tiene una fuerza más erosiva que solamente el agua por sí solo. Por lo tanto, se empieza a comer los bordes. Para la subformación, generalmente vamos a instalar un borde lo más rápido posible con algún tipo de madera u otro tipo de material disponible para ponerlo contra el borde de la losa. Y tengo una foto de eso. Y un muy mal ejemplo que también les voy a mostrar. A veces cuando el corte se hace un corte ahí para deshacerse de esa área si es que es lo suficientemente mala. Pero el problema no se extiende tanto al hormigón en sí, tiene más que ver con la superficie. Por lo tanto, nos gustaría ver ese sistema más con molido de diamante. Pero en muchos casos, mientras la proporción del agua y cemento no ha cambiado apreciablemente en la superficie, esto se trata como una superficie de áridos expuestos. Y entiendo que eso no es lo que ha comprado el propietario, por lo tanto a veces la concesión y el pago al contratista se hace así. Como lo que les dije del de diamante. Ahora bien, si empieza a llover durante la pavimentación, la mayor parte de los dispositivos de curación van a tener un rodillo de plástico. ¿No ven algunas de las imágenes que teníamos? Y apenas empieza a llover, va a sacarlo y van a cubrir el hormigón fresco que aún no se ha fijado. Por lo tanto, el contratista debe tener medidas de contingencia en caso de que esto suceda. Pero apenas se fije la textura de la superficie y se ha hecho la curación, entonces se cubre con plástico. Ahí tenemos un rollo de plástico. Esta es parte de la máquina de curado de textura. Y aquí protegemos la superficie si es posible y debemos esperar, como lo muestra esta foto de la derecha, algún tipo de descoloración de la superficie si lo cubrimos con un plástico en una etapa tan temprana. Es parte de las expectativas. Sin embargo, si se discute en la reunión previa a la pavimentación entre el contratista y el propietario, esto se puede entender como una de las implicancias que tiene. Nuevamente esa superficie terminada con lluvia cambia la proporción de agua y cemento y nos da una superficie menos durable. Y se puede tener polvo, por ejemplo, y aquí en los proyectos grandes pueden ver que los análisis petrográficos se hacen en la superficie. No les pueden decir cuál es la proporción de agua y cemento en esa superficie, pero les pueden dar indicaciones sobre la dureza u otros factores que pueden estar involucrados. Ya hablamos acerca del molido diamante y del corte. Ahora, ¿qué pasa con la pavimentación nocturna? Se puede considerar esto para mitigar la pavimentación en climas calurosos, también con menos tráfico y maximizar las tasas de producción. Hay que observar las precauciones como las reuniones de seguridad, que son muy importantes para que todos entiendan los riesgos involucrados. Hay que analizar el control de tráfico y también hay que tener una buena iluminación para estos efectos. Hay que tener buena luminaria, como dije, y tienen un menor costo ahora que antes. También hay que suscribirse a un servicio climático. Hay que ver si es que viene una tormenta de lluvia. Por lo tanto, desde el punto de vista del contratista, saber los riesgos de un mal tiempo, ya sea a través de un laptop o una suscripción vía radio, es importante y hay que hacerlo durante el día. Y también el tiempo del corte con sierra es un desafío para hacer la pavimentación nocturna debido a la duración entre la ubicación, donde estas operaciones se pueden dar a horas bastante extrañas, que impulsa los costos de las actividades.
Y creo que esta es la última publicidad de las capacitaciones gratis que ha desarrollado ACPA. Esta es una de las buenas prácticas para construir pavimentos parejos. Como les dije, estos son completamente gratuitas. Desafortunadamente están en inglés, pero presentan unas 3 horas con muchos detalles sobre lo que genera un impacto en la dureza del pavimento. Ahora, la solución de problemas. Esta es la foto bastante mala donde están poniendo este trabajo aquí, porque aquí tenemos un problema con los bordes. La solución de problemas es una burbuja tan grande de alcances. Cuando uno empieza a hablar de un problema, empieza a hablar del otro y el otro. Y muchas veces es común que no sea una pistola la que causa el problema cuando hablamos de temas de construcción. Hay gente que ha generado carreras sobre la solución de problemas en terreno. Tenemos que entregar directrices más de precaución, por lo tanto no vamos a ver el detalle de la solución de los problemas hoy. De hecho, ahora vamos a pasar a los overlays de hormigón, a menos que alguien tenga alguna pregunta sobre las operaciones de pavimentación con las inclemencias del tiempo o cualquier cosa relacionada. Yo creo que van a tener que tomar un poquito de bebida al almuerzo para que despierten. Bueno, ¿qué es un revestimiento de hormigón? En Estados Unidos lo consideramos como parte de una familia de resuperficie. No es una nueva construcción, esto se hace una vez que el sistema ya ha estado ahí por un tiempo. Tratamos de revestirlo con algo que le va a agregar capacidad estructural. Ahí hablamos de un revestimiento. Ahora, cuando hablamos de la sustentabilidad, esta es una de las soluciones más sustentables posibles. Cuando extraemos lo que se encuentra en terreno y reconstruimos, esperamos que el contratista recompacte los suelos a cierto estándar, que utilicemos las materias primas necesarias y hay más disrupción y uso de energía. Si ya tenemos esto en terreno, va a estar bien compactado gracias al tráfico. Por lo tanto, va a haber un buen sistema de soporte de concreto o de asfalto, siempre que no esté tan deteriorado y pueda ofrecer buen soporte. Por lo tanto, cuando hablamos del hormigón o asfalto, le podemos poner hormigón sobre eso. Lo utilizamos para las intersecciones, para los caminos interestatales, todos lados. Esta es la guía del revestimiento y en Estados Unidos hemos tenido 3 versiones de eso y creo que todos van a recibir una de las versiones de acá. Esta se acaba de traducir, lo acaba de hacer el ICH al español y esta es una de las oportunidades que vimos sobre el ISCP, donde ISCH estuvo interesado en transferir el conocimiento y nos apoyó con los esfuerzos de traducción. Esta es ya la 3ª edición y está siendo cada vez más gruesa. La primera edición se hizo alrededor de unos 8 años atrás y hubo muchas preguntas luego de esta primera edición. Y luego vinieron estas 2 ediciones más, pero les da todos los detalles, los tipos de revestimientos, cómo evaluar las selecciones actuales, cuál sería el mejor revestimiento para el proyecto, directrices sobre el diseño, detalles sobre el diseño, misceláneos. Porque los comentarios que uno siempre recibe al hablar de nuevas tecnologías es, bien, nuestro caso es un poco distinto al de usted, así que esto no va a funcionar. Y para ello hemos construido miles de metros cuadrados de estos revestimientos y ya hemos encontrado la solución a varios de estos problemas. También la selección de materiales para el revestimiento, las zonas de trabajo, ya sea un camino de 2 vías con tráfico opuesto o carreteras. También los puntos claves para la construcción acelerada, incluso las consideraciones de especificaciones. Hay una directriz sobre el idioma de la especificación que ayuda a introducir la tecnología más fácilmente. Y no se puede construir algo sin soporte, así que también tenemos
directrices sobre la reparación. Los tipos de revestimiento de hormigón, hay 2 para cualquier proyecto. Hay mucha gente que habla acerca de ello y dice, tenemos estos 6 revestimientos en esta familia, pero no, se tienen 2. El pavimento existente va a ser o de asfalto o de hormigón o de composite o de compuesto, que va a ser asfalto sobre el hormigón más comúnmente. En función de lo que se tenga de estos 3, se puede unir a ese sistema existente o se puede dejar desunido. Si es un sistema desunido, para los ingenieros que estén acá, tenemos un acceso neutral bajo flexión justo en la mitad de ese revestimiento y la capa de soporte está de manera independiente. Lo otro es la condición unida, donde el eje neutral, debido a la unión entre las 2 capas, se cambia a la profundidad del hormigón. Y de hecho, algunos diseños se hacen de tal forma que el eje neutral está abajo donde está la capa de soporte. Por lo tanto, el hormigón siempre está bajo compresión y ahí le va muy bien. Al cambiar ese eje neutral podemos hacer que ese revestimiento sea más delgado y ese es el beneficio principal de la unión. Consideramos el primero entonces. Tenemos el unido y el no unido. Y este primer ejemplo está sobre un pavimento de asfalto existente. Aquí vemos lo que tenemos en nuestro asfalto existente que se construye sobre ello. Si tenemos algún tipo de inquietudes sobre la coincidencia de grado, el cambio de la elevación debido a los pasos sobre nivel, y conocemos la superficie y hacemos esto bastante para las carreteras, pero si podemos aumentar el grado de cierta forma la pendiente se puede poner sobre el asfalto. El no unido que está acá, el revestimiento trata al asfalto como una subbase tratada con asfalto en el diseño. Esta es parte del sistema de soporte. Ahora bien, si nos unimos a ella y se convierte en un compuesto, entonces va a haber que tener un espacio de unión más corto debido a la fricción agregada debido a tener la capa de asfalto bajo ella y por eso se ven estas losas cortas ahí. Este es un enfoque de diseño fundamentalmente distinto que tienen los OptiPave, que asumen una condición no unida. Pero debido a esta restricción debemos tener un tamaño menor del panel. Ahora, unido sobre el hormigón, si se hace un revestimiento no unido, este hormigón toma a esta capa como una subbase. Y lo que vemos en esa foto en particular, tienen una capa intermedia de asfalto y tienen una falta de calce entre las juntas con las que están debajo. Eso es intencionadamente para que el punto débil en la sección existente, la junta está en el centro de la losa, el punto fuerte en la sobrecapa. Así que esto es un pavimento convencional encima del concreto. Si ligamos el concreto al concreto, tenemos esto muy delgado y tenemos que hacer un calce exacto donde está la junta. Así que son matices y diferencias pequeñas, pero todas estas tecnologías esencialmente han sido perfeccionadas. Y nada sobre el composite, bastante lo mismo que asfalto, y no ligado en el composite es más o menos lo mismo, no ligado en el hormigón. Estos son cada vez más comunes en Estados Unidos desde los 1910 hasta los 2000. Aquí tenemos los proyectos. Naranja es ligado y azul no ligado. Están creciendo los no ligados. Estos son los 2010 y fácilmente más de 200 proyectos no unidos. ACPA desarrolló este explorador de sobrecapa que provee detalles sobre construcción de diseño, fotos, historias de casos de sobrecapas en toda Norteamérica. Tenemos proyectos en México y Canadá ahí.
Ahora, particularmente este asfalto con ligado, no es de grado de investigación. Inicialmente nuestra meta eran diseños de 5 o 10 años. Yo no sé la aplicación de la tecnología en Chile, pero ahora el gobierno dice que se puede conseguir 25 años, 30 años de servicio. Lo mismo que hormigón convencional, pero estamos ligados a un pavimento viejo. Así que aquí estas son buenas pruebas. Esto es interestatal en Kansas. Colocaron 1,25 metros cuadrados en 12 carriles, bidireccional. El diseño era 15 centímetros por 1,8 metros por 1,8 metros, un largo de 48 kilómetros. Fresaron el asfalto para no tener que cambiar los guardrails, y pusieron las anclas. No usamos barras de dowels, y aquí colocamos el hormigón encima, y aquí están sondeando para el grosor, haciendo la texturización y el curado. Aquí está la foto están cortando, se ve como 3 cortes longitudinales al mismo tiempo. Aquí está el producto final antes de abrir al tráfico. Fue a escala grande la operación. Yo creo que tenemos una imagen más y el break. Dado que tenemos esta nueva guía, espero que la gente aproveche la oportunidad de aprender sobre la nueva tecnología. Podría haber un taller de un día sobre sobrecapas. El entorno está cambiando. Vamos a volver a este punto más tarde. Aquí hay un ejemplo, condado Wright, Iowa. En este caso, había licitantes para 125 milímetros de sobrecapa versus 2 opciones de asfalto, perdón, una opción de asfalto. Podían hacer 100 milímetros de asfalto sobre 75 milímetros sobre reciclado en situ. El licitante de hormigón era 13% por debajo de la oferta de asfalto. El costo, $189 por milla. Preparación. Hay muchos condados en Iowa y en Estados Unidos que empezó a hacer la licitación alternativa así entre hormigón y asfalto para ver el mejor valor para los ciudadanos. Pero el hormigón puede competir con el asfalto ahora, incluso sobre el costo inicial en muchas áreas, porque lo que ha pasado con los precios del asfalto y del hormigón en la última década. Ahora, después del break.